teobroma.mx. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra emisión de Teobroma. Mi nombre es Julio César Torres. Esta es una emisión que llega a ustedes gracias a Intellilab, Laboratorio de la Inteligencia. Muchas gracias por escucharnos y está con nosotros nuevamente la doctora Carmen Espinosa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Carmen, ¿cómo te va? Bien. Y bueno, como ya habíamos prometido, está el tocayo César Canul. ¿Cómo te va? Sí, muy bien, muy bien. Saludos a todos. Pues muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. En la emisión anterior ya hablábamos de varios aspectos, entre ellos las diferencias entre lengua, dialecto, idioma. Hablábamos de este proceso de evolución de las lenguas y también de la discriminación que sufren algunos hablantes de las lenguas. Entonces, para esta emisión me gustaría que habláramos en particular de la cultura maya contemporánea, que creo que tú nos podrías hablar bastante bien de esto porque tú la conoces, porque nos comentabas ya desde la emisión pasada, tú eres de Yucatán y tu lengua materna es el maya, además. Sí, efectivamente. Bueno, ojalá haya mi hermano maya escuchando esta emisión, pues sí me gustaría mandarles unas palabras en maya, ¿no? No, pero, o sea, sí. aunque no haya un hermano maya, o sea, si estamos hablando de la maravilla de la diversidad, pero por supuesto que ahí está el micrófono. Así es. Sí, por favor. Kitushtikiawachkimak olatin wetlako inlaksilo maya wakiubikon su tequila que shiwatun shanka kimakun sabolesh uchacatankesh maya kansestia palalo matupsikat anish. O sea, ahora Bueno, ahora ya se me olvidó todo lo que dije. Bueno, pues me mandaba saludos y decía, ¿no? Que si hay alguien que no escucha y todo, pues que se sienten orgullosos por hablar la lengua maya y que se lo enseñen a sus hijos. Excelente. Pues muy bien, y con este gran inicio vamos a hablar de la cultura maya contemporánea. Hablábamos hace ratito antes de empezar a grabar que la cultura maya solemos tener y nos venden una imagen de lo glorioso, del orgullo, y eso es muy bueno, de lo que alcanzó la cultura maya. Pero ¿qué pasa con la cultura maya actual? Con la gente que habla esta lengua, a la que no se suele hacer mucha referencia, por lo menos en esta visión centralizada que tenemos en el país. ¿Qué pasa desde tu punto de vista? Sí, bueno, pues sí es importante hablar de una cultura maya viva, ¿no? Sí. como muchas otras culturas en México. En el caso particular del maya hay una especie de rompimiento, ¿no? con los mayas antiguos y los mayas actuales. Ajá. Y de rompimiento en el aspecto de que parece que estamos hablando de dos culturas muy diferentes, ¿no? Tú lo mencionas hace rato, los gloriosos mayas, los de Chichén Itzá, ¿no? Sí, sí. Que el caso de Chichén Itzá es particularmente maravilloso porque el caso de Chichén Itzá no es propiamente maya, es maya tolteca, ¿no? La arquitectura y todo. Sí, pero ya decías algo. o sea, lo más padre de los mayas es tolteca, qué bonito. O sea, del centro. Exacto. Ya decías algo de la vez pasada de esta costumbre de echar todo en el mismo costal, que la verdad nos restringe, nos limita mucho nuestra visión de esta multiculturalidad que es nuestro país, ¿no? Sí, efectivamente. Y en este caso particular de los mayas, ya ni se les relaciona, como que hayan sido ellos, bueno, no directamente ellos, pero los antepasados construyeron Chichén Itzá o Uxmal, ¿no? Que Uxmal sí es propiamente maya. Pertenecen a periodos muy distintos. Y uno pensaría también en esta idea de contacto cultural, que es algo pues, que empezó con la televisión, con el internet. No, en realidad eso de contacto cultural viene desde mucho antes. Uno de los ejemplos que pongo es Chichén Itzá, ¿no? Había tenido por comercio un contacto cultural y todo, por eso nace Chichén Itzá Chichén Itzá, digamos que es de las construcciones más jóvenes, ¿no? Jóvenes, bueno, ya con sus años, porque sí tiene elementos de la cultura tolteca, ¿no? Se llama Chichén Itzá maya tolteca. Bueno, creo que la tradición dice que cuando Quetzalcóatl fue expulsado de Tula, ¿no? O sea, de donde son los toltecas, migró y fue a dar allá a tierras lejanas de la península de Yucatán, bueno, lo que conocemos como la península de Yucatán, y ahí se asentó un grupo de seguidores de Quetzalcóatl, y ahí es donde se establecen, entre otros lugares se establecen en Chichén Itzá. ¿Es correcto esto? Sí, híjole, eso es súper difícil de que yo pueda decir que es correcto o no. En realidad creo que ahí bueno, son temas más del lado de la arqueología, ¿no? Ajá. Y de la historia, efectivamente, que Carmen conoce muy bien, ¿no? Sí. Estoy haciendo trampa.
Sí, pero hay varias versiones. Una es la que tú mencionas, ¿no? Las otras versiones es que por comercio, ¿no? Unos en algún momento se mencionó que por guerras, pero no hay evidencia actualmente de que haya sido así. Sí. La otra es que hayan traído guerreros, ¿no? del centro para, pues, de cierto modo, mantener el poder a un grupo. Sabemos que también la cultura maya como era medio jerárquica. Mercenarios, ¿no? Exactamente. O sea, guerreros. Que fueron ahí. Sí, porque hay un periodo en el cual sí hay mayas guerreros, pero no es todos los periodos que conocemos de los mayas. Sí. Entonces pudo haber sido de ese lado que, bueno, en realidad no vamos a saber todavía bien, ¿no? Hasta que se sigan haciendo más estudios. Pero la más aceptada me parece que es la que dices. Sí, me parece que es la que dicen que fue. O sea, la que se transmite desde el centro, o sea, la que conocemos desde el centro es esa. Sí, ¿no? Sí, en realidad no sabemos bien cómo ha sido, pero de que hay elementos de la cultura tolteca en Chichén Itzá fusionados o ahí con el maya, los hay. O sea que tampoco es como la idea de que ahora, ¿no? Esta vida Perdón, ¿qué pasa con la lengua maya actual? ¿La gente de Yucatán la puede hablar sin problema con otras regiones? ¿O qué sucede? Sí, bueno, en esta idea de lengua que comentábamos la vez pasada, ahí no hay ningún problema en cuanto a la inteligibilidad. O sea, nos entendemos mayas de Campeche, mayas de Quintana Roo y mayas de Yucatán. Nos entendemos sin ningún problema, o sea, salvo lo que habíamos mencionado la vez pasada, que hay cuestiones de actitudes y todo, que no hay casos que yo conozca. O sea, nos entendemos muy bien, pero la idea de una lengua maya, muchas veces en el centro se cree que es la lengua maya de Chiapas, la de Guatemala, la de Yucatán, es una sola, ¿no? No, en realidad estamos hablando de 30 lenguas, no dialectos, 30 lenguas mayas. Por ahí difieren 31, otros dicen 32. Me parece que acaba de morir una lengua, Chicomusulteco, si mal no recuerdo. Chicomusulteco es una de las lenguas que recientemente, pues es una lengua muerta, no considerada. Entonces son 30 lenguas mayas distribuidas desde Guatemala, principalmente, de decir Guatemala, Chiapas, Yucatán, una pequeña parte de Belice, ¿no? Y por ahí algunos dicen, no me consta y todo, que hasta por Honduras, pero ese seguro fue por migración. A ver, para trasladarlo a otros parámetros y que entendamos. O sea, así como el español, el portugués y el francés, los tres son lenguas romances, digamos, el maya de Yucatán, el tzotzil, son lenguas diferentes de un tronco común, que es el maya. Sí, hay un origen común, ¿no? Ahora sí los estudiosos hablan de una proto-maya, ¿no? Sí. Que vamos a poner el ejemplo más o menos como el del latín, ¿no? Entonces el protomaya, con el paso de los años se diversifica y entonces del protomaya salen 30 lenguas, ¿no? Pudo haber sido más, para ya decir una cifra que es la que se maneja actualmente. Como del latín vino muchas lenguas, ¿no? Es la misma evolución. Y aunque mantengan un origen común, sí definitivamente son otras lenguas. Y también son otras lenguas que yo tengo la experiencia de conocer, tzotziles, que son de Chiapas, choles también, o choles que he conocido. Y no, definitivamente, o sea, por más buena voluntad que tenga un maya yucateco, ya sea de Quintana Roo, Campeche o Yucatán, no va a poder entenderse. Lo más cercano que yo he escuchado al maya yucateco es el lacandón. Sí, en la selva lacandona, pero también se ha aceptado mucho la idea de que el lacandón en realidad eran mayas yucatecos que migraron hasta la selva lacandona. Sí, y desde ahora, bueno, a muchos no les gusta la idea de maya yucateco, porque maya yucateco, cuando me refiero a maya yucateco, estoy hablando el que se habla en Campeche, en Yucatán y en Quintana Roo. O sea, el de la península de Yucatán. La península. Y muchos han optado por decir maya peninsular, ¿no? Ajá. Sí, y es muy respetable, ¿no? En realidad no veo, en lo personal, yo no creo que haya que distinguir, o sea, en realidad culturalmente somos muy parecidos. Hay diferencias, efectivamente, culturales, tanto también lingüísticas, pero sí, o sea, uno va, y me ha tocado el caso de gente de aquí del centro, de aquí del DF,
y me dice, estuve por tus tierras, ¿no? ¿Y dónde estuviste? Estuve en Calquiní. Ese es Campeche, ¿no? Estuve por tus tierras, estuve en Cancún. Ese es Quintana Roo, ¿no? Entonces, o sea, en realidad sí es una cuestión que... Y además Quintana Roo, se pobló durante... Principalmente se pobló durante el periodo de guerra de castas, ¿no? Entonces eran yucatecos que se refugiaron en la selva y que poco a poco se asentaron ahí y demás. Sí. Oye, pero sí llama mucho la atención que de todos modos es una región altamente vinculada. O sea, si tú ves la cantidad de gente que se mueve entre los 3 estados hoy de la República Mexicana, es impresionante. O sea, hay gente de Tulum que estudia en Valladolid, hay gente de Campeche que va a hacer sus compras a Mérida. O sea, hay una gran movilidad entre toda la región, ¿no? Sí, y hay mucha gente de Yucatán que trabaja en Cancún, por ejemplo, que es Quintana Roo. Claro. Sí, efectivamente, yo sí considero como una unidad. O sea, ahora sí, creo que hay muchos elementos, o sea, o al menos los elementos suficientes para considerarlo como una unidad. Sí. Y hay mucha empatía entre nosotros, ¿no? O sea, hay cuestiones que son como hasta de las bromas de un campechano hacia un yucateco, y tú las encuentras y son las mismas de un yucateco hacia un campechano, ¿no? que no pasa de ahí, pero no hay conflicto realmente, ¿no? Nos entendemos muy bien, y creo que esa movilidad de la que tú hablas tiene mucho que ver con la lengua también. Sí, de que puedo irme a Valladolid y aunque reconozco que es otra variante o dialecto del que yo hablo del centro, después de un rato ya me estoy entendiendo con ellos. O sea, es cosa de 20 minutos y puedo entender. Y no es que antes de los 20 minutos no les entendía, sino que ya me acomodé y ya sé qué léxico usa y cómo usa ciertas construcciones lingüísticas, ¿no? Varía quizá la pronunciación de algunas palabras. No sé. Y léxico a veces, ¿no? Hay un ejemplo muy clásico del sur que dicen dicen kiwi, y nosotros decimos kushup, ¿no? Y así vamos a encontrar muchísimas de esas. ¿Y qué es eso? Es achiote. Achiote. O culén con shektaba, ese tipo de variación, pero que sí es una unidad lingüística, ¿no? Oye, ¿y qué es lo que pasa hacia el interior de la sociedad en aquella región? Nos platicabas algo hace ratito de que habías notado algo de discriminación incluso entre la gente de ahí mismo, para quienes de repente los cachaban hablando maya, ¿no? O sea, nos comentaste una anécdota. ¿Nos podrías repetir esta anécdota y de qué se trata esto? Sí, bueno, es que yo viví, salí de mi comunidad, que es Mesatunich, son 600 habitantes. Sí. O sea, es el campo, ¿no? Y yo viví 5 años en Mérida, y sí, efectivamente la sociedad... Se puede ver que hay 2 sociedades, ¿no? La sociedad maya, generalmente asociado con la gente del campo, y la sociedad yucateca, que son de Mérida y algunos municipios grandes, llámese Ticul, llámese Motul, por ejemplo, ¿no? Y entonces, dentro de esta sociedad hay mucha interacción. La gente de los alrededores de Mérida van y venden sus productos a Mérida, ¿no? Y sí, efectivamente hay casos de discriminación, ¿no? Registradas y demás, y documentadas, y que también uno observa. Entonces, la gente que no habla la sociedad meridana o yucateca, que es la que habla español, un español, claro, particularmente el español yucateco, sí suele ser, es malo la generalización, pero sí hay muchos casos de discriminación. O sea, una sociedad que suele ser muy discriminatoria, la de Mérida y algunos municipios grandes, con la gente que sí habla maya, ¿no? Un caso, por ejemplo, es que las señoras que yo voy al mercado, a veces cuando yo vivía en Mérida y les hablaba en maya y todo, me respondían en español, ¿no? Y pues también es una estrategia para el comercio y todo, ¿no? Que comunicarse en español. Pero sí hay casos, particularmente de gente que se ha sentido discriminada, inclusive que ha tenido problemas en accesos a negocios porque habla en maya, a negocios, ¿no? Del centro de Mérida. Sí ha habido casos así documentados y todo. Un caso muy sonado fue un lugar que se llamaba, eso tiene que ser unos 5 años, yo llevo 4 aquí, tal vez 5 o 6 años,
que se llamaba Mambo Café, que era una discoteca. Y que no dejaban pasar a alguien, ¿no? Porque la habían visto rasgos, ¿no? Y indígenas y todo. O sea, por la fisonomía. Solo por la apariencia. No estoy seguro si estaba hablando maya, pero sí se Lo que pasa es que es muy curioso. Tú me desmentirás, César, digo, por la experiencia de mi más reciente viaje a Yucatán. Es muy curioso porque en Mérida sí es mucho más visible la gente blanquita, digamos, la gente más blanca, las niñas más güeritas, y la gente que no es ni tan blanca ni tan güerita, que pueden ser o mestizos con fuerte elementos indígenas o indígenas, ¿no? Sí está muy dividido. Sí. Por ejemplo, en Valladolid yo no sentí tanta la diferencia. En Valladolid tú sí puedes ver en la plaza principal a las mujeres con su huipil, con su ropa bordada tradicional, hablando en maya con la hija o con el nieto, ¿sí? El domingo, si hay fiesta, las ves con su terno bordado preciosísimo, ¿no? Pero eso yo no lo vi en Mérida. Claro. ¿Sí? O sea, pero en Valladolid, en la ciudad de Valladolid, que no sé si sea la segunda ciudad más grande de Yucatán, sí lo vi. O sea, como que en Valladolid están mucho más interrelacionados todos los grupos sociales, y en Mérida sí hay una división como mucho más... Sí, tajantes. Más tajante. ¿Es así? Sí, bueno, efectivamente. De hecho, los invito a que revisen un poco ahí la historia de Yucatán. En realidad, la historia de Yucatán es particularmente diferente a cómo fueron las cosas en el centro. Y llámese desde la colonia, la revolución inclusive fue muy diferente, ¿no? Y estoy seguro que en muchas partes de la República también. Pero sí hubo un periodo muy, muy grande, o sea, en la cual, o sea, de verdad que la gente española no se mezcló con los indígenas. Sí se conservó de ahí este concepto o esta idea de casta divina, ¿no? Ajá. En realidad sí, porque lo era. La idea era mantenerse puros y no mezclarse con los indígenas. Y entonces por eso hay muchas, o sea, es visible la sociedad yucateca meridana, que sí es muy diferente, ¿no? A la gente que viene de las comunidades, y que hay mucha más mezcla, o que inclusive mantienen muchos rasgos indígenas todavía, hasta prehispánicos, me han dicho ahí la gente, que por ejemplo, en alguna ocasión un amigo que hace epigrafía de aquí de la ciudad se fue ahí y me decía, es impresionante, pero yo veo la gente de la comunidad y veo lo de los códices, y o sea, hay una similitud, sí, los ves de perfil y dicen sí es el del glifo. Exactamente. Sí, ¿no? Y sin caer con esta idea de folclorizar, ¿no? El asunto, sino objetivamente este cuate decía, ¿no? Sí. Y por otro lado, Valladolid, bueno, es que cada ciudad tiene su... Valladolid está lejos de Mérida. Bueno, va a parecer un gol, ¿no? Aquí, pero con la autopista ya no tanto, aunque te cobran, sí. No debe decir. Pero sí está lejos de Mérida y tiene historias particulares también la de Valladolid. Yo creo que una de las cosas que ha ayudado mucho a Valladolid que se mantenga mucha gente, y yo también he visto, ¿no? Que mucha gente habla maya y todo, es que Valladolid es estratégico, o sea, es de paso, ¿no? Para Cancún y Mérida. Es bastante estratégico. Y creo que ahí sí han logrado visualizar esta idea de que la gente hable el maya y todo también ayuda para el turismo, ¿no? Y sí lo alcanza a visualizar, algo que Mérida no. Y yo hablo hasta de una doble moral en Mérida, ¿no? Por un lado, el indígena que nos da identidad y es el que estuvo cargando las piedras para hacer Chichén Itzá, ¿no? O Uxmal. Y por otro lado, el que no, el que ahora nos estorba, ¿no? Como sociedad. Porque es pobre, porque es inculto, porque es del campo y demás. Y caemos en este fenómeno de discriminación, y del que me gustaría que nos dijeras qué panorama ven los jóvenes, porque tú eres joven, pero que en general los chavos de tu edad o más jóvenes, ¿qué actitud tienen hacia la lengua maya? Sí, ahora sí que afortunadamente hay un auge muy reciente. De hecho, bueno, hay un trabajo que yo estaba haciendo en una materia de antropología que me gustó bastante. Sí. Que era, o sea, hay tres sectores que se han encaminado a hacer esto de la tan anhelada, digo, ¿no? Entre comillas, revitalización lingüística. Uno son las instancias gubernamentales de maya, que hace unos años, tal vez 5 o 6 años atrás,
lanzó una campaña muy importante que se llamaba Huellanone, que es como aquí estamos, y era una campaña para concientizar los no hablantes de maya, ¿no? Para que no discriminaran y demás, que tuvo su boom, o sea, con spots, con cápsulas en la televisión, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que hizo el Indemaya. Por otro lado, yo tuve la experiencia de participar de una radio totalmente en maya que se llamaba Radio Yolik, ¿no? Tuve la oportunidad de estar como locutor con ellos aproximadamente 2 años y medio, casi 3 años. Que era una iniciativa privada. ¿Existe actualmente Radio Yolik? No existe. No, cerró aproximadamente hace 2 años. Pero transmitía en ondas, o sea, no era internet, sino que era radio. Tenía una frecuencia, era en amplitud modulada, en AM, y tenía, no sé, unos 100,000 watts, me parece. De potencia. Sí, de potencia. Entonces sí llegaba a muchos lugares y era unos lugares importantes. Que esto fue la visión pues empresarial, ¿no? Se llama Cadena Raza, los que lo inician, donde él descubre que hay una población enorme, ¿no? Actualmente se habla de 800,000 y algo, enorme, que son hablantes de lengua maya y que consumen, ¿no? También otros productos, como la gente que solo habla español, y ve esta necesidad y crea esta estación de radio, y para los que hablan maya. Tuvo mucho éxito, ¿no? Hablabas de lo que consumen, ¿qué le venden a la gente que habla maya? Lo mismo que nos venden a nosotros que hablamos español. ¿Están en Coca-Cola y esas cosas? Sí, principalmente sí, y hay que decirlo, ¿no? Es realmente, la gente del campo también va a Mérida, consume los mismos productos que la gente que no habla, ¿no? Inclusive teníamos comerciales en maya hasta de aceites para coches, ¿no? Y no voy a decir la marca, ¿no? ¿Qué hay de la música? ¿También es ponerle lo que está sonando en una radio en español? Sí, a la par con la iniciativa de Indemaya había hecho concursos en canción de lengua maya, y en ese entonces había alcanzado 4 discos publicados y demás, pero se recogieron mucha más música, ¿no? Entonces ellos nos pasaban el material para transmitir, y había mucha música en maya. Actualmente hay aproximadamente unos 120 o 150 canciones en lengua maya, pero no era suficiente para mantener una estación, y tampoco nosotros teníamos en ese entonces la visión de esta purista, ¿no? De que todo tiene que ser en maya. Sí, la locución no era en español, excepto cuando tuviéramos un invitado, pero hacía una entrevista y hacíamos un resumen en maya y así, ¿no? Un invitado que no hablara maya, pero si hablara, toda la estación era en maya. Y esta iniciativa fue maravillosa porque creó no solo rancheras, yo tengo canciones de New Age, ¿no? De reggae en maya, eso, ¿no? Te iba a preguntar, hay por ahí un par de grupos de rock tzotzil, Lumaltok y Valligel. ¿Cuál es tu opinión de estos grupos que además tratan de acercarse a los chavos en una lengua? Sí, bueno, ese era mi tercer sector. O sea, yo hablaba de lo que hace la institución. Bueno, que la institución de Maya lo hizo es una iniciativa del gobierno, ¿no? Que conjunto con esta empresa hicieron esta campaña y esta estación, pero finalmente es un periodo de gobierno, ¿no? Y sin decir el gobierno que estaba en turno, cuando cambió, pues toda esta iniciativa de la campaña Huellanone salió. De hecho hay declaraciones. Yo hice un trabajo, hice una ponencia en Chiapas al respecto de esto, y entonces declaraciones de la directora nueva, bueno, en ese entonces, y de hecho ya ni está ahora, donde decía que Huellanone era una campaña que no servía, que era algo mediático y que tenían que sacarlo. Entonces dejó de hacer eso. Entonces a esta empresa privada le cortan parte del presupuesto también que le da el gobierno para esta estación, porque también ponían parte de ellos, y entonces queda. Y aún así esta estación, el ingeniero Bernardo Laris es el que lo estaba impulsando, lo mantuvo casi 1 año, me parece, o 1 año aún sin el apoyo gubernamental. Y finalmente no era una sociedad lista para este tipo de cosas y fracasó, ¿no? Fracasó, y hay que decirlo con las letras que son. Los empresarios no apostaron a anunciarse en maya. Sí, entonces finalmente es una radio comercial y vive de eso, ¿no? Sí, de los anunciantes. Se sostiene de los comerciales y demás. Y no tuvo eso. Y estos dos, entonces, lo que hace la iniciativa gubernamental y lo que hacen yo presento cifras de cuánto se gasta el Indemaya, etcétera, ¿no? Y etcétera. Pero también hay un tercer movimiento que es de los hablantes.
qué están haciendo los hablantes por su lengua, ¿no? Sí. Consciente o inconscientemente, ¿no? Y ahí entra esta parte de hacer música, entran los medios de comunicación, ¿no? Facebook, mensajes, Twitter, ¿no? O Twitter, o como lo queramos decir, y todo en maya, ¿no? Y hay una interacción. No de todos los sectores, hay que decirlo, porque pues la cobertura, uno de los ejemplos es mi comunidad, o sea, que es mi pueblo, que no hay internet, no hay teléfono. Bueno, Carmen también estuvo ahí, ¿no? Y conoce. No llega a eso. Entonces, tiene sus desventajas y bueno, tiene una gran desventaja es eso, que la cobertura de internet todavía no es, o sea, total. Entonces, solo son los que llegan, digamos, a nivel preparatoria, a nivel universidad, jóvenes, los que de repente escriben y todo eso. Sí. Entonces, ese es, yo pongo las cifras, lo que invirtió el gobierno para una campaña y que fue muchísimo. Y lo que hacen los hablantes con solo tener acceso a internet y que están revitalizando su lengua sin que cueste nada. Claro. Oye, por cierto, hay cosas muy interesantes. Lamentablemente, una de ellas yo no le pude dar seguimiento, pero unos alumnos de un curso que di en el Centro de Educación Continua del Politécnico en la calle de Allende, el SEC Allende, uno de los alumnos me decía que, entre otras cosas, Google está haciendo un esfuerzo por recuperación de lenguas en peligro, ¿no? Pero no nada más Google, o sea, creo que los empresarios internacionales a veces tienen más conciencia del mercado en lenguas diversas que los propios empresarios mexicanos para variar. Sí. Y entonces, por ejemplo, hay un Firefox, que es un navegador de internet, en maya. Efectivamente. Sí, y justamente lo que tú dices es importantísimo. Y con el ingeniero en ese momento, el de la estación de radio, sí dijimos eso, o sea, y decía él, o sea, es lamentable que que los empresarios yucatecos, o sea, no tengamos la visión. Sí. Y los de fuera sí lo están viendo. Y efectivamente pero déjame decir de yucatecos y de, o sea, 4 puntos cardinales. Exactamente. Porque con todas las lenguas está pasando lo mismo. Sí. O sea, no se han dado cuenta como empresarios que hablar en lenguas indígenas les puede dejar lana. Sí. Y yo puedo poner un ejemplo, o sea, no de una radio comercial, sino de una radio comunitaria. Creo que en el estado de Guerrero, de estas que luego fueron intervenidas por el ejército y no sé qué, porque eran semiclandestinas. Claro. Y una de las cosas que hacían fue muy divertida, porque lo que hacían es que adaptaban canciones comerciales pop a su lengua. Sí, y entonces, pues no sé, rolas, digo, lo siento por derechos de autor, igual a lo mejor podríamos considerar que es ilegal, pero yo creo que quienes dan las licencias deberían de ser un poquito flexibles en ese sentido, porque, o sea, estamos hablando de rolas de cantantes súper famosos y conocidos en el momento, cantados en lenguas indígenas. ¿Qué era lo que pasaba? Pues que los chavos de esas poblaciones tarareaban las rolas en su lengua. Claro. Interesante. Sí. Yo creo que estamos viviendo. Pues imagínate tararear, vamos a poner así, a Shakira en amuzgo. Sí, o sea, una rola de Shakira en amuzgo, por ejemplo. O sea, nos puede parecer un gran chiste, pero no, es la realidad. O sea, es lo que los jóvenes consumen, pero que a los jóvenes les encantaría consumirlo en su lengua si lo hubiera. Claro. Por eso alguien que está haciendo rock en Tzotzil dice, pues esto es mío, porque además visten, algunos de ellos visten con el traje tradicional. Dicen, ese sí soy yo. O sea, yo no soy el rockero melenudo con rastas, ¿no? Con ese sí que está padre, pero no me identifico tanto, ¿no? Pero con mi traje de mi pueblo, en mi lengua, eso sí es mío. Con eso sí me identifico. Sí, efectivamente. Sí, estamos en un boom de los medios de comunicación y es muy fácil tener acceso, ¿no? Eso mencionado es bien importante. La gente se vuelve el medio y vienen los medios alternos. Exactamente. Entonces, sí, no hay una necesidad cubierta por medios masivos, la gente empieza a generar contenidos y esa riqueza es bien importante para mantener este lenguaje vivo, que además es una negación, aceptar que la lengua está viva y que hay quienes lo hablan, ¿no? Sí, decía un antropólogo de Yucatán que es Ismael Maimai, ¿no? O sea, tenemos que nosotros
apropiarnos de los medios masivos y que no sean los medios masivos que se apropien de nosotros. Y es favorable, pero también hay otra visión, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una experiencia muy de unas personas cercanas que también hay una actitud negativa, ¿no? Y depende de la región, depende mucho de la conciencia y todo. Afortunadamente cada vez hay más conciencia, pero por ejemplo era alguien como, me parece que era como contador, y entonces le decía a su hermana que hablara por celular. Pues ellos hablan maya, como mi casa, que es su casa, no todos mis hermanos hablamos en maya, no hablamos en español. Sí. Entonces en algún momento le hablaba en maya y todo, entonces su hermano le decía, oye, cuando estés hablando por celular, y se lo decía en maya además, ¿no? No me hables en maya porque se escucha horrible, ¿no? Que en algo tan moderno estés hablando eso, ¿no? Y en eso, esa lengua arcaica. Y que se lo estaba diciendo en maya, ¿no? Además, entonces hay de todo, ¿no? Es chistosísimo. Eso se llama personalidad múltiple. Lamentablemente los seres humanos tendemos a eso. Nos cuesta mucho trabajo ser íntegros, ¿no? Entonces tenemos brotecitos ahí de personalidades muy curiosas. A mí tengo que decir aquí traviesamente que yo fui amablemente invitada para ir a la casa de César, que su familia me atendió maravillosamente. Sí. Y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, o sea, que a mí me saltó muy gratamente, es que ellos hablaban en maya como si yo les entendiera. O sea, ellos estaban hablando en maya y me volteaban a ver como cuando platicas que asientes y que estás esperando la interlocución del otro, ¿no? Y yo no estaba entendiendo nada, ¿sí? Hasta que les decía, oigan, recuerden que yo no hablo maya, ¿no? Pero era, o sea, se generó tal confianza, tal empatía y era tal la amabilidad de la familia César, que ellos me estaban hablando en su lengua. O sea, ellos me estaban integrando a su ambiente y a su entorno. Eso es una de las cosas que uno realmente agradece. De entrada ya no te sientes como un extraño. Sí, yo no entendía nada, pero me la estaba pasando muy bien. Ahí lo que quisieras es entenderla, ¿no? pero sí, es bien importante. Generas una empatía, aun cuando no estés entendiendo la lengua, ¿no? Y sí, pues decía, es alentador, ¿no? Ver todo que así hay mucha conciencia y todo. Hay lugares en que no tanto. Decía el ejemplo de particular de Mérida, con esta persona del celular, y también de los jóvenes que no hablan maya. También de repente hay una actitud negativa. Yo tuve una experiencia particularmente que, o sea, es que no he olvidado. O sea, yo fui a dar clases en un lugar, ¿puedo decir el nombre de la universidad? Que es una universidad privada, ¿no? Que es el CEL, que es el Centro Educativo Latino, ¿no? ¿En dónde está el centro educativo? Está camino a Cholul, está salida a Mérida. Ah, ya. Sí, y hay que decir, bueno, que los jóvenes, los chicos que van ahí son de clase media alta, ¿no? O sea, media y alta. ¿De qué estabas dando clase ahí? De maya, justamente. Ellos estudian nutrición y entonces ellos, dentro de sus materias obligatorias era maya porque tenían que ir a comunidades. Y encuentras de todo, desde el de la buena voluntad y de verdad ves que quiere aprender, del otro que solo cumple y de la otra que no quiere. Yo hacía un pequeño diagnóstico. Digo, 3 preguntas, ¿no? Sí. Antes de empezar los cursos de maya era, ¿por qué quieres aprender maya? ¿Quiénes son los mayas? ¿Y de qué te va a servir? 3 preguntas básicas. Es impresionante los resultados que todavía guardo, o sea, las respuestas. Y hablo de la sociedad meridana que no habla maya y que es clase media alta, ¿no? Media y alta. Desde los que creen que los mayas son un grupo de 100 personas que viven en la selva todavía, así. De los que más o menos saben, pero te dicen los mayas de Chichén Itzá, ¿no? Lo que hemos dicho en ese momento. Sí. Desde los que te dicen que fue una lengua que se hablaba, ¿no? Que ya no se habla y que de repente quedan algunos cuantos ahí. Cuando hay 800,000, ¿no? Casi 1,000,000 de personas que hablan maya y lo ignoran totalmente. Es grave porque además no están tan lejanos al contexto. ¿Y qué pasa, por ejemplo, aquí en el DF o en otra parte del país, ¿no? O sea, sí lo vemos como si fuera prácticamente nada más digno de los libros de historia, ¿no? Pero no fuera una cuestión de hoy y de qué está pasando, ¿no? Y eso refleja lo que había la experiencia con esto de la estación de radio. Finalmente son hijos de empresarios. Claro. Que a la larga van a heredar eso. Y efectivamente no le van a apostar una lengua si tienen estas ideas de que son gente, o sea, que todavía son 100 personas, ¿no? ¿Para qué voy a invertir en eso? Entonces eso se sigue repitiendo un poco.
Y bueno, hubo muchas respuestas, ¿no? Decía unas que hasta chistosas y demás, pero yo recuerdo particularmente una respuesta de una de las alumnas. Por ejemplo, del otro, ¿no? De quiénes eran, para qué te va a servir y quiénes son. Y decía ella, sobre todo en la parte de ¿para qué quieres aprender maya? Decía, yo no quiero aprender maya. Y de hecho tenía la opción de poner o no su nombre. Ella hasta puso su nombre, ¿no? Y decía, yo no quiero aprender maya porque es una lengua que siento que va a echar a perder mi léxico. Así, ¿no? Así con esas palabras textuales de ella y su nombre firmado y demás. Y decía, por eso no quiero aprender, pero como está en el plan y es obligatorio, tengo que aprender, ¿no? La actitud así... Pues qué honesta la chava, ¿no? Sí, de entrada. Sí. Qué honesta. O sea, bueno, perdón la interrupción, pero quiero aprovechar este pequeño quid para hablar de... Se dice que recientemente ha aumentado la discriminación, entre otras, a los pueblos indígenas, ¿no? Yo no sé si haya aumentado, digo, los que hacen las investigaciones estadísticas, digo, a veces tienen metodologías muy serias, a veces tienen metodologías que les duele la patita de por ahí, ¿no? No sé si es tanto que haya aumentado la discriminación o que ya nos atrevemos a decir que discriminamos. Claro. Porque yo creo que antes era todos éramos muy buena onda, o sea, todos... Ay, pobrecitos indígenas, ¿no? Hay que respetarlos porque pobrecitos pues son indígenas, ¿no? O sea, y entonces el indígena es el que trabaja en la construcción, la trabajadora doméstica, ¿no? Y entonces, como ya no le digo criada ni sirvienta, sino trabajadora doméstica, entonces pues ya no discrimina. Desapareció, ¿no? La discriminación. Ya desapareció la discriminación. Sí. Y ahora sí nos atrevemos a decir, ¿sabes qué? Yo no quiero que ellos vivan en la misma calle que yo. Exactamente. Sí. O sea, yo no los quiero... Digo, qué lindos allá, pero yo no los quiero ver en mi colonia. ¿Sí? Porque, o sea, cuando reconocemos la realidad es cuando la podemos transformar. Exactamente. Claro. Y qué honesto esta chavita que dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero aprender maya. Sí, claro. Porque me va a empeorar, me va a hacer mal, me va a hacer daño aprender esa lengua. Sí, o sea, bueno, qué honesto, porque así es cuando puedes intervenir. Sí, y efectivamente, o sea, yo creo que los derechos lingüísticos es eso, no decir salvemos todas las lenguas indígenas, pero también sí reconoce, si un indígena dice yo no quiero hablar maya, yo creo que es su derecho a decidir no hablar una lengua. Yo no vestir de cierta forma. Exactamente, también es su derecho. Lo que me llama mucho la atención y yo digo que es curioso es que ella diga, por ejemplo, esta chica, que eche a perder mi léxico. Y es gracioso porque justamente durante el curso una parte de vocabulario de animales y me decía ella, bueno, una pregunta, yo presenté un animal, ¿sí, no? Entonces yo decía, pues, ¿cómo se dice, o sea, qué animal es? Y si saben cómo se dice maya. Y decía... Y me dijo ella, ese es un chihuahua, me dijo, ¿no? Y yo le dije, bueno, yo me quedé pensando. Y le dije, pero me dije, pero ¿y en español? Pues es un chihuahua, me decía, ¿no? De hecho, seria y todo, y me dijo, ¿cómo se dice en maya, maestro? Me dijo, pues así como lo estás diciendo. Ajá. Y me dijo, no, eso es español, eso es chihuahua en español. ¿Cómo se dice en maya? Así como lo estás diciendo. Sí. O sea, me explico de qué léxico estás hablando, ¿no? O sea, no solo el maya no te está echando a perder tu léxico, está enriqueciendo tu léxico. No, y además ya lo tienes ahí metido, aunque quieras o no, o sea, ahí está. Entonces justamente hay un trabajo que, no voy a decir de quién, que no me gusta porque es de sociolingüística, hace un conteo y ya lo sabemos de entrada que el español yucateco está plagado de préstamos del maya y a la inversa también, o sea, hay que decirlo, ¿no? Y entonces ella decía que por eso hay una actitud positiva. En realidad, bueno, una de las cosas que estoy trabajando estoy demostrando justo con el ejemplo de esta chica que eso no es en todo cierto, que sí está plagado, sí, pero hay muchos préstamos que no son conscientes. Claro. Que puedes tener un chorizo, ¿no? Dice Carmen, ¿no? Aquí de préstamos y tener una actitud negativa. Es que entras como en una esquizofrenia de negar lo que es parte de ti. Y entras, sí, yo no quiero hablar de eso. Tocaste el punto álgido. La discriminación a los pueblos indígenas tiene que ver con una parte de nosotros mismos que no nos gusta.
Y esto puede ser muy terrible, pero llámense mestizo, blanquito, mestizo, moreno, mestizo 3/4, no mestizo, española mexicanizado, española criollado, libanés, la variante que tú quieras, porque aquí además ya tenemos una mezcla de cualquier cantidad de cosas, ¿no? Si hay una parte de ti que no te gusta, eso los psicólogos lo han trabajado abundantísimamente. Cuando una parte de ti no te gusta, la proyectas en el de enfrente. Entonces, en el fondo, lo más triste de la discriminación es que lo que estamos haciendo es meternos un autogol. O sea, al agredir al otro, estamos agrediendo una parte de nosotros mismos que no nos gusta. Cuando le dices en la secundaria al gordito que es un cerdo asqueroso, en el fondo es que tú cuando te ves en el espejo estás viendo una llantita, algo que no te gusta de ti y lo estás proyectando en el otro. Entonces aquí está clarísimo, o sea, tú le estás atribuyendo a la lengua maya una cosa que no es y estás negando una realidad de la cual además no eres del todo consciente. Sí. Aparte, lo que me hubiera gustado, no sé si lo hiciste, es después de este pequeño sondeo, digamos, de esta pequeña valoración, si no hiciste algo equivalente al final. Si había un cambio de actitud o no. Exactamente. Sí, en realidad no lo hice. Bueno, eso fue hace muchísimo tiempo. Inclusive este pequeño sondeo o este pequeño diagnóstico no era con otro fin más que ver, no con la conciencia de ver si tenía actitudes positivas, negativas. Eso es muy reciente en mi formación. Pero sí de ver si verdaderamente era aceptado o no la lengua maya en ese ámbito escolar. Sí, como lo hacemos todos los profesores para saber con qué elementos arrancas para iniciar un curso. Exactamente. Claro. Y sí, efectivamente ver si tenía yo que presentar videos o algo un poquito más de conciencia, ¿no? Y hacerlos un poquito más flexibles para aprender la materia. En realidad era una materia, ¿no? Entonces... Oye, pero mira, nos hemos centrado como mucho en la lengua. Y a mí sí me gustaría que se pudiera hablar de otras cosas. Porque alguna vez en una plática fuera de micrófono estábamos hablando de los huipiles. Podríamos hablar de los huipiles, de las hamacas, de las sandalias. Yo tengo que repetir una frase que dije en aquel entonces y que aquí más de uno se puso colorado, pero bueno, lo tengo que decir, que en Yucatán encontré los pies más hermosos que he visto en mi vida. Y eso es cultural. O sea, eso implica que estás usando zapatos abiertos, sandalias, o que caminas descalzo, que tienes tus pies muy sanos, que no tienes juanetes porque no tienes los zapatos cruzadísimos que te torturan los dedos. Claro. Sí, que tu piel es fuerte pero delgada. O sea, verdaderamente parecía que todos se habían hecho pedicure, ¿no? O sea, realmente fue sorpresivo. Claro, veías a las niñas con sus uñitas pintadas y todo, que por supuesto que se hicieron pedicure, pero pues señores de campo que no los veo haciéndose pedicure, o sea, no los veo con el podólogo echándose su líquido para hacer el peeling de pies, ¿no? Sí. Y tenían unos pies muy hermosos. Eso es cultura. La hamaca es cultura. Claro. La partera del pueblo es cultura. Sí. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es? ¿Y qué está pasando con todo eso? Bueno, al interior la parte cultural, o sea, decimos que es un tema muy complicado porque son muchos elementos, ¿no? Pero no hay actualmente una especie de vestido, digamos, al menos entre los mayas yucatecos o mayas peninsulares, ¿no? Que sea como digas, pues él es maya porque es viste así y viste así, ¿no? Sino más bien es una cuestión de comunidad, o sea, el uso de la manta es porque hace mucho calor y etcétera. Hay actualmente se podía distinguir cómo se vestían los abuelitos, ¿no? Con un delantal, así todo de rayas y de esos calzoncillos de manta y demás. Pero actualmente no, aún, o sea, los abuelitos visten con pantalones de mezclilla y demás. No hay como tal un vestido típico. Y de hecho, tal vez algunos no estén muy de acuerdo conmigo, dirían que el huipil justamente. Tengo un ejemplo del cual decir que el huipil sí y no. Por ejemplo, mi mamá pues es indígena maya, ¿no? Como todos, pero si tú te diste cuenta que no usa huipil. Sí, mis abuelitas sí, aunque ya fallecieron, y muchas señoras mayores todavía usan el huipil.
Sin embargo, se puede ver dos tipos de huipiles también. El huipil que se usa en el campo y el huipil que se usa en la ciudad. Ahora más bien porque de repente se pone de moda o porque está en la ciudad la niña y quiere lucir un huipil bonito y que son frescos también. Por otro lado está el baile también, ¿no? La jarana que se baila en los pueblos, no en todos los pueblos, pero sí en muchos pueblos. Y en esta fiesta que llaman la vaquería. La vaquería, exactamente, famosa vaquería. Sí, yo los invito a buscar información, ¿no? Sobre las vaquerías, que es lo que recibe el nombre del baile. Entonces se hace un viernes cuando el sábado empieza la fiesta. Es como lo que abre la fiesta del pueblo. Y que dura una semana, 2, un mes, depende del lugar, ¿no? Sí, son fiestas muy largas. Sí. Y entonces de las vaquerías, con eso se abre. Y mucha gente que habla maya sí lo baila, pero también mucha gente que no lo habla, baila. Y hay gente que usa ese traje en otras festividades y hay gente que lo usa solo para ese baile. Aquí sí me gustaría abrir una recomendación, ¿no? Es un libro que me gusta muchísimo, que es de apellido Pincus Rendón, igual lo conoces, es antropólogo del CEPSIS de la UNAM de Mérida, que habla justamente sobre el vestido y habla sobre la jarana, pero particularmente de las vaquerías, ¿no? Y el libro se llama De la herencia a la enajenación, ¿no? Y entonces él hace un trabajo muy, muy pequeño, así, muy recomendable porque es pequeño, es muy fácil de leer y todo. Y donde él hace un estudio muy bonito comparativo en la cuál es la actitud de la gente, de la comunidad, del pueblo, llámese los más tradicionales, Chumayel, Peto, voy a dejar algunos fuera porque son muchos, Maní, ¿no? Etcétera, que sí hacen su fiesta de pueblo, pero también en el centro, en la capital de Mérida, hay un baile que son los lunes, ¿no? Y que se monta un espectáculo. Sí. ¿No? Y todos los lunes ahí, sí, con sí, un conductor, se dicen bombas y hacen suertes, ¿no? Es la vaquería, pero sacada de su contexto, ¿no? Sin que sea la fiesta del pueblo ni nada. Es un espectáculo turístico y demás. O sea, es como los voladores de Papantla, ¿no? Ajá. O sea, el ritual privado, reservado, donde no puede haber mujeres, sí, en donde vas y cortas el palo y bueno, sabemos algunas de las cosas que pasan, pero no lo sabemos todo porque es información reservada. Y otra cosa es lo que ves en la plaza de Papantla todas las tardes o todos los domingos, porque es cuando hay turistas y que es el espectáculo para todo el mundo, ¿no? Sí, pero además este señor Pincus presenta datos interesantes, por decirlos de algún modo, ¿no? Porque de ahí el título del libro. Él le pregunta a un bailador del Zócalo del lunes en la noche y él le llama coreografía. Es la coreografía. Cuando le pregunta a alguien de la comunidad, de donde es tradicionalmente jaranera, si le dice, ¿no? Porque jarana no es un instrumento como aquí en Veracruz y todo, sino es el baile. De la vaquería es la jarana. Y el baile es la jarana también de la vaquería. Toda la celebración es vaquería. Y entonces ellos ya no dicen coreografía, dicen pasos, ¿no? Le pregunta a uno y dice, pues es que es el vestuario, al de Mérida, ¿no? Al de Mérida, bailador, los lunes en la noche. Le pregunta a la gente de las comunidades y dice, no, es el traje, ¿no? Y encuentra este tipo de cuestiones y encuentra situaciones muy interesantes, como el hecho de que le preguntas a un bailador de Mérida y te dice que los de las comunidades no saben bailar. Sin embargo, hay jaraneros tradicionales, o sea, de la comunidad, pero así de renombre, que empezaron a bailar a los 2 años, apenas empezaron a caminar. Pero de verdad empezaron a esa edad, ¿eh? O sea, porque de hecho las festividades son maravillosas, porque ves gente adulta de 85 años, 90 años casi bailando, hasta niños de 2 años que empiezan a caminar. Y es así como muy familiar, una fiesta maravillosa. Y entonces ellos te dicen que no, y que los de Mérida, o sea, los bailadores de coreografía y todo, dicen que los de la comunidad no saben bailar. Los de la comunidad te dicen, no, esos no saben bailar, los de Mérida, los que han visto, ¿no? También. Hay que decir que son los que han ido y han visto. No, esos no saben ni bailar. Todo lo hacen artificial, ¿no? Todo en automático y todo. Y empieza a comprar más elementos. 1, 2, 3, derecha, 1, 2, 3, izquierda. Sí, y más elementos. Empieza a comparar muchos elementos, ¿no? Distintivos, el sombrero, sí o no, el uso. Y encuentra cosas maravillosas y interesantes. Y entonces también hay casos que él pone. El caso que él pone es de un chico de Peto, que es bailador de su pueblo. Y de repente llega a Mérida.
y se mezcla con este grupo, ¿no? Ajá. Y entonces empieza a decir que, pues bueno, el pueblo de su tierra es el que nos sirve, son los que no saben bailar, ¿no? Y regresa y quiere imponer eso que aprendió en Mérida. Entonces empieza a haber ciertos conflictos culturales y es justamente lo que le da el título del nombre del libro de este señor, ¿no? Que es de la herencia a la enajenación, ¿no? Sí, entonces es un fenómeno bastante interesante. Es un libro que vale la pena. Es un libro muy pequeño, ¿no? Yo creo que lo encuentran hasta en la biblioteca, ¿no? ¿Lo editó la UNAM? ¿O? Sí, la UNAM. Entonces sí, creo que es un buen texto antropológico muy bien hecho. De los... sí, y hablando de los antropólogos, sí, de repente, sí hay trabajos que de verdad que no son muy buenos, pero sí hay unos que son muy, muy buenos. Hay que buscarlo. Pues ya prácticamente estamos con el tiempo encima, Tocayo. Me gustaría que si tienes alguna otra cosa que te gustaría agregar antes de despedirnos. Sí, bueno, son muchísimas cosas, ¿no? Pero en general espero que haya servido como para ampliar el conocimiento sobre los mayas, ¿no? Mayas actuales, tanto su lengua, su cultura, ¿no? Y demás, y los mayas jóvenes, los actuales, y que no nos quedemos solo con esta imagen del maya cargando piedras en Chichén Itzá o andando con taparrabos y con... No, en realidad es una cultura como muchas, como la náhuatl, como la zapoteca, que son vivos y que también estamos inmersos en esta sociedad, ¿no? Que también nos ponemos la ropa que se pone la gente de la ciudad, que también usamos los medios de comunicación, ¿no? De repente los que ya andamos en la universidad, que afortunadamente cada vez somos más, falta muchísimo, ¿no? Pero cada vez somos más mayas los que sí tenemos la oportunidad de acceder a una educación que va más allá de la básica, ¿no? Sí. Y entonces también usamos teléfonos celulares también y todo, y con todos esos recursos y todo eso que nos brinda el mundo actual y contemporáneo, seguimos siendo mayas y aquí vamos a seguir caminando. Exacto. Doctora Carmen Espinosa, muchas gracias por acompañarnos. Oye, nada más una cosita para cerrar, aquí para variar una provocación. Sí. Me encantaría oír en palabras de César. Él habló de estas preguntitas que les hizo a sus alumnos. Me gustaría oír en palabras de César en maya, ¿qué es ser maya? Ay, por favor. Bueno, la maya, en Sansamal, Kawikaba Maya, Sansamal, Akustal, Atukul, Awikaba, Yetekimak, Ola, Tushlikanech, Tursihech, Yeteletán, Sukabeti, Yetelalakobo. Muy bien, y ahora para los que no sabemos. Bueno, ser maya es pues todos los días estar orgulloso del origen, estar orgulloso de la cultura, de la lengua y tener un elemento en común con los otros hermanos mayas. Bravo. Pues muchas gracias, César. De verdad es mucho lo que estuviste aportando en estos dos podcasts. Ojalá que haya oportunidad de grabar otros contigo, porque creo que hay muchas cosas que quedan pendientes y que nos gustaría tocar, ¿no? Muchos temas. Sí, pues, nada más que hay que aprovecharlo porque se nos va. ¿Te vas? Porque es un maya justamente orgulloso de su lugar y de su lengua y de su entorno. Y entonces, como deberían de hacer, bueno, yo pienso que es lo que debería de hacer. Lo que es muy padre que hagan algunos es formarse y entonces retroalimentar a sus comunidades con su formación. Entonces se nos va terminando la carrera, se nos va de regreso a la tierra y pues hay que sacarle jugo. Así es. Si no, ya te estaremos siguiendo para grabar. Sí, si no, ya grabaremos desde ahí. Tendremos que hacerte broma en Yucatán. Sí, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por escucharnos y nos escuchamos la próxima. Hasta luego. Teobroma.mx